Muy buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos a esta clase sobre Introducción a la Economía, donde 4 estudiantes de Economía y Política de la institución educativa 20 de julio les compartirán un poco de su estudio e investigación de este tema. Pero antes de iniciar, daré el concepto de economía, que se entiende como ciencia social que existe por el proceso monetario que se ha incrementado durante los últimos años y que determina el estado socioeconómico. La división de la economía tiene como objetivo estudiar de forma sencilla los fenómenos económicos, la cual se clasifica con 2 grandes grupos, conformando el primero la micro y macroeconomía. Esta primera es la parte que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos, junto con su interacción con el mercado, y la macroeconomía que estudia el comportamiento económico como todo, es decir, desde una perspectiva general. El segundo grupo se conforma de la economía normativa y positiva. Esta primera está influida por la ética y juicios de valor. La economía positiva es la que trata de establecer conductas y describir la realidad económica tal y como se presenta, por lo cual se ocupa de lo que es y no de lo que debería ser. La historia de la economía es denominada como el conjunto de hipótesis de los modelos que explican lo que ocurre en la economía real. Esta trata de aportar la explicación de por qué interaccionan las variables, dando una serie de resultados. Tradicionalmente, las teorías económicas se centraron en temas como la moneda, el comercio internacional y la producción de bienes. Más adelante se introdujeron nuevos temas como el ciclo económico, la teoría del equilibrio, la inflación del ahorro de la inversión y otros aspectos macroeconómicos. Actualmente la economía tiende a incorporar nuevas situaciones relacionadas con la teoría de la elección y el modo en que los agentes económicos parcialmente racionales toman decisiones basándose en efectivos. Dentro de la teoría económica podemos diferenciar los 2 puntos de vista o ramas que se integran. En primer lugar, tendremos la macroeconomía, para tratar de dar respuesta a situaciones de magnitud global. Y en segundo lugar está la microeconomía, que trata de dar respuesta a situaciones de una magnitud más reducida. Entonces, ¿cómo será ese proceso metodológico de la economía? En primer lugar, se observa el fenómeno y se recoge información. En segundo lugar, se formula una hipótesis, construcción de una ley o norma que intente explicar ese fenómeno. Y en tercer lugar, esa hipótesis debe ser constatada y se debe demostrar que esa ley siempre se cumple. Comprobémoslo con un ejemplo. Una empresa realiza un diagnóstico de la situación económica en la que se desarrollará una estrategia, lo que permitirá programar la ejecución de las etapas subsiguientes. Para ello se analiza el comportamiento de una serie de variables. Se sigue a establecer el principio de que si se baja el precio aumentarán las ventas, entonces de tal modo que el ingreso por volumen superará la pérdida que supone la reducción del precio. Se sigue a analizar las posibles fallas que podría tener la ley enunciada, para lo que se plantean diversos escenarios posibles. Se estudia la posibilidad de que los consumidores asocien la baja del precio con una disminución de la calidad del producto, lo que impactará negativamente a las ventas. Se comprueba que esta hipótesis adversa no se refleja de manera significativa en las respuestas ni en los casos analizados. Posteriormente, la hipótesis se verifica en la práctica. Con la baja de los precios aumenta la venta del producto, de manera tal que compensa la pérdida que habría derivado de esa baja. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de bienes de la economía. Los bienes se dividen en bienes de consumo. Este es aquel que está destinado a satisfacer alguna necesidad. Son utilizados por un individuo o un núcleo familiar. Los bienes de capital son bienes fabricados con el propósito de producir más bienes. Estos son creados por empresas. Bienes intermedios. Estos son fabricados por empresas que forman parte de otro bien. Bienes finales. Son todos aquellos que ya se encuentran listos para un consumo inmediato. Bienes duraderos. Son aquellos que se pueden utilizar más de una sola vez y no se desgastan. De hecho, como su nombre lo indica, tienen tiempo largo de duración. Bienes no duraderos. A diferencia de los anteriores, estos
con un solo uso no se pueden volver a utilizar. Bienes públicos. Aquellos que su acceso lo puede obtener cualquier consumidor, sin excluir a nadie. Bienes privados. Son pertenecientes a personas concretas, quienes son poseedoras de los derechos de propiedad. Los recursos escasos. Estos están clasificados en 3 categorías. Primero, las materias primas. Estos son obsequiados por la naturaleza. Quiere decir que nadie los ha elaborado previamente. Un ejemplo de estos podemos encontrar el hierro, el petróleo, la leche, los diamantes, las frutas y verduras. 2. El trabajo. Esta es la capacidad de un individuo de ejercer un oficio, ya sea de obrero, médico, profesor, escritor o arquitecto. Tercero, el capital. Son los bienes con los cuales se elaboran más bienes, como la máquina de coser, la nevera, la motosierra, el horno o un buque de carga. Listo, ahora en tu futuro negocio o empresa tienes claro los pasos para una economía estable.